Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros a la máxima representante de la ciudad de Telde, la alcaldesa de Telde, doña Carmen Hernández Jorge. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, pasando una gripe que acabo de terminar, pero bueno, ya bien. Es tiempo para eso. Sí, es lo que toca. Aunque dice que estamos en medio verano, medio invierno, no, el clima en Canarias nunca lo va a ser siempre impredecible, y nunca vamos a tener un clima marcado por las estaciones del tiempo. Sí, pero es verdad que es momento de gripes y a mí también me tocó. Pues vamos a comenzar, si me lo permite, y hablando de uno de los temas que ha saltado en este caso a la luz, y hemos visto, y hablando de luz, hablamos del problema de Endesa, los cortes que ha recibido el Ayuntamiento de Telde en las diferentes instalaciones, las últimas instalaciones deportivas. Sí, efectivamente, hemos tenido una problemática que no es nueva y ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de los años. Endesa, cuando el Ayuntamiento no le paga, pues opta por cortar la luz. Es lo que le hace a todo el mundo, aunque es verdad que cuando se corta la luz a unas instalaciones públicas se afecta o se puede afectar a miles y a cientos de personas, y por eso yo he sido muy crítica con que Endesa, que no es una pequeñita empresa, una cooperativa, utilice una medida tan fuerte de presión contra una ciudad, porque al final afecta a la ciudad. Yo sí me gustaría aclarar que no es una cuestión de falta de liquidez, es decir, no es que el Ayuntamiento no tenga o no tuviera dinero para pagar a Endesa, sino que de todos es conocido que la situación del Ayuntamiento de Telde pues no es la mejor. Tenemos dificultades, tiene dificultades el Ayuntamiento a nivel administrativo, que hace que un papel que en otra administración se resuelve en 3 días, por poner un ejemplo, en Telde tarda bastante más. Estamos trabajando de manera incansable, llevamos 1 año y medio trabajando para ordenar la administración, pero no es fácil, entre otras razones, porque a lo largo de estos últimos años, de los últimos 8 años, Telde ha ido perdiendo muchísimo personal que se ha ido jubilando y que la ley nos impide contratar a sustitutos, y esto se nota a la hora de resolver trámites administrativos. Seguimos trabajando para normalizar la situación, efectivamente pudimos enseguida normalizar el trámite y poder empezar a tramitar para pagar. Pero efectivamente forma parte de todas estas dificultades que nos estamos encontrando en el día a día, y que, bueno, muchas veces lo he dicho, la situación del Ayuntamiento de Telde no es una situación fácil, es como una casa o un terreno que te encuentras absolutamente desolado, con escombros, con cosas mal hechas, y bueno, estamos en esa primera etapa en la que toca limpiar el solar, quitar los escombros, ordenar lo que es ordenable, lo que se puede salvar, y colocar los cimientos. Lo más importante es colocar los cimientos para que poco a poco podamos ir construyendo un nuevo ayuntamiento, una nueva estructura municipal que de verdad pueda responder a lo que los vecinos necesitan. Pero siente consciente todas las formaciones políticas que ha estado en el gobierno de Telde, y sobre todo el anterior grupo de gobierno, de la situación, cómo estaba la administración y los problemas que también se estaba encontrando ese día a día. ¿No ha hecho falta ese apoyo más que esa crítica a poder solucionar estos problemas? Sí, mira, tengo una amiga que vive en Fuerteventura y que es abogado y que nos ve desde fuera, y me decía el otro día, noto que no hay solidaridad con el gobierno por parte de la oposición, y efectivamente ese quizás es el mejor término que pueda expresar lo que se puede sentir. Efectivamente, yo percibo que no hay solidaridad con el gobierno, que al final es solidaridad con la ciudad, porque si al gobierno le va bien, pues tomaremos decisiones más acertadas y la ciudadana mejorará, y al revés, si al gobierno no le va bien, pues se notará, lo van a sufrir los vecinos. Efectivamente, yo me gustaría encontrar una oposición más constructiva, más positiva, que se fije también en lo que hacemos bien y no solo en las cosas que no nos salen como nos gustaría, aunque también es verdad que no puedo generalizar, y hay algunos grupos en la oposición que sí tienen esta actitud mucho más positiva y constructiva, y otros que están en campaña desde hace tiempo de cara a las elecciones del 2019. Porque con este problema de Endesa se sabía que los contratos se terminaban, e incluso sabía cuál es la situación para poder desarrollar esos contratos, para llevar esos pliegos, sabía la capacidad que tiene para poder responder el ayuntamiento, y se ha echado en falta más ese apoyo a la institución que la crítica fácil y de derrumbar el gobierno, o crear mal ambiente dentro del gobierno. Sí, sobre todo dar una imagen a la ciudadanía de inseguridad, de incertidumbre, que es malo para todos. Efectivamente, el problema que ha habido con el contrato de Endesa lo tienen otros muchos contratos. La limpieza de colegios, el mandato anterior no se sacó a concurso. En 4 años, la limpieza de los colegios. Y ahora pretenden que nosotros en 1 año normalicemos todos los contratos. Es imposible, porque entre otras razones se ha ido desmantelando el área de contratación
y tenemos dificultades técnicas para tener a personal que pueda impulsar todos estos nuevos contratos, hasta el punto de que, bueno, pues estamos trabajando para que sea el Cabildo quien nos eche una mano y nos preste asistencia técnica y nos permita poder sacar una serie de concursos adelante, porque solo el Ayuntamiento, con el poco personal que tiene y con, diríamos, personal del Ayuntamiento no solo es que sea poco, sino además una parte de él está agotado porque hace un esfuerzo mucho mayor porque son pocos, y otra parte lleva muchos años desanimado, e incluso de alguna manera están esperando ya su jubilación y tampoco están con esa gran motivación para resolver problemas que en algunos casos son muy difíciles. Efectivamente, aquí falta altura de miras, es una cuestión de altura de miras, de pensar en la ciudad y de criticar otras cosas que sí son criticables, porque efectivamente no lo hacemos todo perfecto, no somos perfectos, nos equivocamos, pero en este caso, en este tema de esa, yo sí falté más solidaridad con el gobierno, que al final es solidaridad con los vecinos. ¿Cree que alguien celebrara que se cortara la luz en las instalaciones? Hombre, yo decía el otro día en el salón de pleno a algunos grupos que me apenaba ver que parecía que algunos se estaban frotando las manos, ¿no? Por esa máxima que dice cuanto peor le vaya al gobierno o que se caiga el gobierno, que ya vendré yo a levantarlo. Eso que dijo una vez un diputado en el Congreso Español. Me gustaría que no fuera así, pero la realidad es que muchas veces esa es la percepción que tengo. Espero que eso cambie, y porque hay tiempo todavía para cambiar esas actitudes, pero bueno, también es verdad que no quiero generalizar porque hay algunos miembros de la oposición que sí están teniendo una actitud desde mi punto de vista constructiva. ¿Presupuesto para el 2017? Bueno, sí, estamos trabajando para poder tener un presupuesto en el 2017 que sería nuestro primer presupuesto de este gobierno, que es un gobierno que le propuso a los vecinos cambiar y le propuso ser un gobierno de progreso. Eso significa que ese presupuesto, que no viene a ser otra cosa sino poner número al proyecto que tenemos para la ciudad, es decir, ponerle números y cifras a cómo entendemos nosotros que debe gobernarse una ciudad. Y creemos que este debe ser el presupuesto de las personas. Frente al presupuesto del cemento, las personas. Por eso estamos planteando un presupuesto, es un presupuesto austero, porque no podemos gastar mucho. Tenemos muy limitado el gasto porque tenemos que cumplir con obligaciones y con pagar lo que se debe. Esa es una cuestión que yo tengo muy clara. No podemos seguir tirando la pelota para adelante. Aquí se ha trabajado en Telde durante mucho tiempo, pues que el que venga, que lo resuelva. Y yo he decidido como alcaldesa que no podemos seguir echando la pelota para adelante, porque cada cosa que no pagamos y echamos la pelota para adelante, luego se paga mucho más cara en intereses e intereses de intereses. Cosas que cuando se tenían que pagar costaban 100.000 euros, ahora nos reclaman 300.000. Y esto es así, es decir, nos reclaman hasta 3 veces más el valor inicial de la deuda, porque después de una década, por ejemplo, de X años, las cuestiones se van poniendo cada vez peor por esos intereses, como decía. Por tanto, pagar lo que se debe es fundamental, ya sea a los bancos o ya sea a pequeños proveedores o a ciudadanos que de alguna manera el ayuntamiento tiene una deuda con ellos, ya sea por una expropiación o ya sea porque le cogimos un trozo de su terreno para hacer una acera y hay que indemnizarle, o ya sea porque se cayó un día en la calle y le produjimos una lesión y por tanto también tiene derecho a lo que se llama una reclamación patrimonial. Eso es fundamental. Y luego, con el resto del dinero que nos queda, garantizar los servicios esenciales, la recogida de la basura, parques y jardines, la limpieza de nuestra ciudad en general, la limpieza de nuestros colegios, el agua, la luz de la ciudad, tener todos esos servicios básicos cubiertos, y luego queremos que en ese nuevo presupuesto haya un reflejo de que de verdad nos preocupan las personas. Por ejemplo, hemos planteado multiplicar por 3 los fondos destinados a mantener los colegios. Telde tiene 33 colegios en el que asisten más de 10.000 niños y niñas menores de 12 años, porque hablamos de primaria, infantil y primaria, y son nuestra responsabilidad que esos colegios estén en buen estado. Durante los últimos 5 años el mantenimiento no ha sido el que Telde necesitaba, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo para invertir un poco más en los colegios, y por eso hemos multiplicado por 3 la partida, o esa es la propuesta que tenemos que ahora debatir el grupo de gobierno, donde hay varios partidos. También queremos incrementar el presupuesto destinado a los servicios sociales. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una partida importante para ayudas de emergencia de 1 millón de euros, que nos ha permitido que en solo un año hayamos que los vecinos que han demandado esas ayudas les haya llegado el doble de personas que todo el gobierno anterior en 4 años. Es decir, que hoy estamos llegando a más vecinos, más lento que lo que nos gustaría, por esos trámites y esas trabas
que yo decía antes que tiene la Administración y que también queremos darle solución a que esas ayudas de emergencia no lleguen tan tarde, sino que lleguen antes, y eso estamos buscando los procedimientos que el presupuesto nuevo nos van a permitir para que lleguen antes, pero además es un objetivo nuestro repensar los servicios sociales. Y nosotros no podemos seguir repartiendo ayudas y ya está. Tenemos que tener una partida que nos permita ver por qué estamos atendiendo hoy a las nietas o nietos de generaciones que fueron atendidas hace 20 años, a las terceras generaciones. Eso quiere decir que hay una parte de la pobreza de nuestra ciudad que se está pasando de padres a hijos. Hay que ir al origen de esa pobreza y no solo se erradica con ayuda. Hay que también, eso que dicen, no solo darle el pan o el pescado, sino darle también la caña. Pues eso es lo que queremos, un plan estratégico que nos ayude a darle más formación y más oportunidades para el empleo a esas familias en Telde que hoy por hoy, pues por la situación del mercado laboral, no encuentran una oportunidad de trabajo. Para eso también tenemos una partida extraordinaria. El área de señalización viaria. Hemos visto algunas noticias que son ciertas, además, donde tenemos serios problemas para pintar un paso de peatones, que es algo básico y que es una responsabilidad porque eso es seguridad vial. Bueno, una partida que se quedó a cero en este año, queremos dotarla de 100.000 euros para que la Concejalía de Tráfico y Señalización pueda pintar nuestros pasos de peatones, pueda poner las señales de circulación correctamente y podamos tener más personal que atienda esa realidad. Mejorar el transporte público. Hemos también puesto una partida que nos va a permitir que Telde se incorpore a la Autoridad Única del Transporte, como está la mayoría de los municipios Gran Canario. Entrar en la Autoridad Única del Transporte nos va a permitir que el transporte que hay en la ciudad, el transporte dentro de Telde, funcione mejor. Estoy pensando sobre todo en el transporte de la costa, en Melenara, y todo lo que es la costa de Telde, que es un circuito que tiene muchas quejas por parte de los usuarios porque el transporte que se les da no es lo que ellos necesitan. Mejorar ese transporte pues va a ser posible gracias a incorporarlos en la Autoridad Única del Transporte. Cumplir con la sentencia, y por eso mantenemos esa partida de 4 millones de euros para expropiaciones y la aumentamos un poquito más para poder atender algunos convenios con algunas familias que nunca se les pagó, que se metió el convenio en un cajón y que entendemos que hay que limpiar los cajones. Hay que sacar todos los cajones y tramitarlo. Si son deudas, pues empezar a pagarlas o por lo menos llegar a un acuerdo con la persona que nos ha demandado para empezar a pagarlas y que paren los intereses. Y si son asuntos que están sin resolver, hay que intentar resolver todo lo que se pueda, porque también es verdad, y lo he dicho en muchas ocasiones, y yo lo dije en la campaña y lo mantengo, la problemática de Telde, que es una problemática que se ha ido enquistando durante muchos años, no se resuelve en 3 días, ni siquiera en un mandato. Esto es como una escalera. Tú quieres llegar arriba, pero los peldaños no se pueden subir de 4 en 4. Entre otras razones porque es muy probable que te caigas. Los peldaños hay que subirlos de uno en uno, con seguridad, con firmeza, con rigor, y a partir de ahí empezar a resolver los problemas. Yo también a esta altura puedo decir con orgullo que de entrar nosotros al ayuntamiento y tener una imagen pésima en los juzgados porque no se les contestaba, porque no se pagaban las sentencias, hoy estoy en condiciones de afirmar, porque así nos lo trasladan los juzgados, que hemos recuperado en buena parte nuestra imagen. El haber presentado un plan de pago a expropiaciones a 8 años y estar cumpliéndolo también ha mejorado esa imagen. Y bueno, y el hecho de que estemos ganando asuntos muy importantes en los juzgados, como el asunto de la Mareta o el asunto o las propias expropiaciones, el asunto del ICO, que también lo vamos ganando en los juzgados, son cosas que también nos van, diríamos, generando una credibilidad ante los juzgados de que las cosas ahora se hacen con mayor rigor. No exento, como digo, de dificultades, pero sí con el objetivo claro de ir mejorando cada día. ¿Y cómo se asume hacer un presupuesto cuando Telde está acogido a un plan de ajuste que ha marcado desde el Gobierno de España y parece ser que el brasero no lo están midiendo igual del anterior gobierno a este gobierno? No se le pide con máxima rigurosidad de que cumpla con puntos y comas con ese plan de ajuste, o en la anterior etapa estaban de vacaciones o algo está pasando aquí. Es lo que estamos palpando, estamos percibiendo, por lo menos los ciudadanos, porque hemos visto cómo te puedes acoger a 2 planes de ajuste y ahora aparecen facturas en los cajones, por lo cual alguien engañó al Gobierno de España, alguien engañó al Ministerio de Economía y Hacienda cuando se ha acogido un plan de ajuste para pagar a proveedores y se quedaba todo liquidado. Sí, por lo cual, si está todo liquidado,
¿Qué pasa con esas facturas que no son de ayer, no son de antier? No, efectivamente no dejaron todo liquidado. Se supone que esos planes de ajuste y esos créditos que se cogieron con el Estado, los famosos ICO, eran para dejar a cero el cuentakilómetros en cuanto a factura y que el ayuntamiento pudiera empezar a cuantificar del 14 en adelante. La realidad es que nos hemos encontrado con facturas del 12 y del 13. Hace poquito hemos liquidado la del 12, es decir, que estoy en disposición de decir que el ayuntamiento, todas las facturas del año 2012, correctas y exigibles, eso sí, bien fiscalizadas, que había obligación de pagar, están pagadas. Y ahora estamos limpiando las del 2013, es decir, revisándolas todas, viendo si efectivamente son facturas exigibles, correctamente tramitadas y sin ninguna duda, fiscalizadas de manera positiva para ir al pago del 2013. Eso es lo que nos va a permitir entrar ya, ponernos al día en el 2014 y recortar el periodo medio de pago. Justamente por no tener al día y no haber metido en los ICOs anteriores las del 12 y las del 13, por eso nuestro periodo medio de pago sigue disparado y se sigue disparando y obtenemos esas cifras que todavía todos nos apuran porque queremos recortarlo. Lo vamos a poder hacer en el futuro, en un futuro inmediato, gracias a que ya estamos en disposición de decir que vamos a dejar limpio hasta el 2013. Insisto, las facturas que están correctas, las facturas que no están correctas, yo la instrucción que le di por escrito a la intervención y a la tesorería es que las apartaran y que se las mandaran a los órganos superiores de fiscalización para que, si lo considera, pues nos dijeran qué hacer con ella o pidieran responsabilidades a quienes le competa, porque está claro que lo que tampoco vamos es a pagar facturas que no están claras, que no sabemos si efectivamente el servicio se prestó o si la factura estaba a un precio razonable de mercado o todo lo contrario. Pero efectivamente, ¿sabes por qué antes el Ministerio no decía nada? Porque no se le mandaba la información. Durante el mandato anterior, el interventor anterior no trasladaba al Ministerio el cumplimiento del plan de ajuste. Hay que revisarlo cada 3 meses. No lo llevaba a pleno y tampoco al Ministerio. Eso sí lo estamos haciendo ahora, cada 3 meses, desde todo este año y pico que hemos estado gobernando, a propuesta de la interventora, al pleno se ha llevado la evaluación del cumplimiento del plan de ajuste y también el nivel de ejecución del presupuesto. Por tanto, en eso nos hemos puesto al día. Claro, eso lo que ha hecho también es que el propio Ministerio nos esté viendo todas nuestras cuentas y realmente nos esté exigiendo que cumplamos. Nosotros somos gente que queremos cumplir. Yo soy de las que creo que no podemos seguir endeudando al ayuntamiento, que hay que parar eso, que hay que parar esa sangría de deuda y que hay que intentar resolver todo lo que se debe del pasado. Pero por otro lado también es cierto, porque ahora hablaremos de mi viaje a Madrid de mañana, donde precisamente voy a pedir un crédito y alguien podrá decir, bueno, y si quiere pagar la deuda, si quiere parar la deuda, ¿por qué pide un crédito? Bueno, porque la deuda ya la tenemos. Es decir, ahora mismo Telde tiene una deuda a proveedores a día de hoy, que va cambiando porque cada vez que sale una nueva sentencia y la perdemos, hay que pagar a proveedores en torno a 10 millones de euros, sin cerrar esa cantidad. Y además, acabamos de cerrar las cuentas para pagar el plan de pago expropiado, pero ahora vienen los intereses. Y lo que nos dicen los técnicos en la materia es que los intereses pueden ser más o menos lo mismo que el principal. Por tanto, hablamos de 30 millones. Entonces, la cuestión es, o esto lo pagamos ya, o los intereses se multiplican por 2 cada día. Pensamos que si somos capaces de optar a un crédito por parte del Estado, un crédito de interés muy bajo, muy bajo, muy bajo, va a ser siempre mucho más barato para la institución y lo vamos a poder pagar en cómodos plazos que tener que pagarlo de un sopetón que nos van a obligar, si no le buscamos una alternativa, a otras acciones mucho más dramáticas para el ayuntamiento y para la propia ciudadanía, porque al final yo sí que me he comprometido y es una promesa que voy a cumplir, que es no subir los impuestos de ninguna de las maneras y tampoco seguir recortando los servicios públicos, porque ya tenemos unos servicios públicos muy ajustados y además que todo lo contrario, me gustaría mejorar como es la limpieza de nuestra ciudad. ¿De eso depende ese viaje de Madrid que usted hacía mención antes? Sí, desde el verano pasado estamos en conversaciones con Madrid para que nos den una alternativa a esta situación. Es decir, la ciudad de Telde está en una situación delicada desde hace años y no es por culpa además de los vecinos, sino de pues un cúmulo de situaciones, mala gestión de algunas corporaciones, también la crisis, porque evidentemente la crisis ha sido un varapalo, porque si antes entraban 11 millones de euros por licencias urbanísticas, y esta cifra es real, pues en los últimos años no llegaba a 200.000. Claro, aquí hablamos de más de 10 millones que ha caído los ingresos. Eso, si caen los ingresos, mantenemos los gastos,
o aumentan incluso los gastos, que es lo que hizo el gobierno anterior, aumentar los gastos durante su mandato, pues difícilmente vamos a poder mejorar y viabilizar la situación económica del ayuntamiento. El planteamiento ahora es, Telde está cumpliendo con el pago de la deuda a los bancos a rajatabla. A Telde ya se le han subido los impuestos, a todos los vecinos nos han subido los impuestos y estamos pagando un IBI y otro tipo de servicios que no son precisamente económicos y, por tanto, por la vía de los ingresos no podemos pagar lo que debemos. ¿Qué entendemos? Pues, como digo, un crédito que podamos pagar durante años a un interés muy bajito que nos permita cortar la sangría y el gasto que está suponiendo los intereses que cada día, como digo, pues se multiplican por 2 o por 3 la cantidad del principal y a veces estamos pagando más de intereses que del propio principal, que es de loco. ¿Usted cree que va a haber disponibilidad por parte del Gobierno de España? Hombre, el delegado del Gobierno tiene mucha predisposición. Vamos a ver, porque ya lo que me ofrecieron en verano, me ofrecieron un crédito sin planes de ajuste y luego cuando fuimos a materializar la petición y a meter en el ordenador, porque hoy en día todo esto se hace a través de plataformas telemáticas, el ordenador no entendía muy bien eso de que fuera sin planes de ajuste y por tanto no nos pudimos acoger en agosto. Por eso ahora vamos a insistir de que nos busquen una fórmula diferente, excepcional, adaptada a la situación de Telde, que ya tiene muchos planes de ajuste, donde ya se ha subido mucho los impuestos, de manera que sin recortes en servicios, sin subida de impuestos y por tanto sin planes de ajuste, podamos acceder a un crédito que nos permita pagar lo que debemos sin que los vecinos lo noten. Por otro lado, el estar al frente de un ayuntamiento, de una alcaldía, y recibir un día sí y otro día también citaciones judiciales, en este caso desde el juzgado, y usted lo acaba de decir al inicio de la entrevista, estamos dando credibilidad al juzgado y estamos dando credibilidad a los jueces, pero en este caso los jueces estaban cabreados. Sí, los jueces estaban cabreados porque lo han pedido a ellos peticiones durante 4, 5, 6 veces, 7 veces, y usted entenderá que no se le cita a la persona, sino al cargo. El estar, tener enfrente a un juez que ha reclamado a un ayuntamiento en 8 veces y que no se le responde, cualquier profesional dirá, alguien me está tomando el pelo. Hombre, yo precisamente por no responder a los juzgados he pedido que se le abriera un expediente disciplinario a una funcionaria y ha estado expedientada durante 6 meses. Es decir, yo en este tipo de cosas me lo tomo muy en serio. Y creo que a los juzgados hay que responderles y las sentencias hay que cumplirlas. Siempre también buscando el equilibrio de otras leyes que también debemos cumplir. Cuando los juzgados nos reclaman que le paguemos a distintas personas por sentencias dinerarias, por dinero que se le debe a gente, yo siempre respondo que queremos pagar, pero lo que no podemos tampoco... Pero responde. Claro, sí, respondemos, eso sí, eso es fundamental. Y por eso yo le doy tanta importancia a la asesoría jurídica, porque es el órgano municipal que tiene la obligación de responder a los juzgados, es nuestra voz en los juzgados. Y la asesoría jurídica tiene que ser un departamento muy bien organizado, con un protocolo muy claro, con unas personas que todos los días ven toda la información, porque lo que no puede ser es que te llegue un requerimiento judicial y no se conteste. Porque el juzgado lo que interpreta es el ayuntamiento pasa de los juzgados y eso es un tema muy serio. Yo ahí sí que he sido muy contundente y le dedico mucho tiempo a los temas judiciales. Diariamente me reúno con los letrados del ayuntamiento. Hoy además he recibido a la letrada de la sala del TSJ precisamente para recordarnos nuestra obligación de cumplir la sentencia y yo le explicaba este asunto, es decir, nosotros tenemos la obligación de cumplir la sentencia y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en las expropiaciones, pero también yo tengo la obligación de cumplir el mandato constitucional en el artículo 135 que dice que el principio rector que debe regir a cualquier cargo público y a los funcionarios es la estabilidad presupuestaria. Eso quiere decir que yo no me puedo gastar lo que no tengo y que yo no puedo generar déficit. Por tanto, tengo que buscar el equilibrio entre pagar lo que se debe, pero a la vez no generar un quebranto a las arcas públicas y un perjuicio, por tanto, a los vecinos. Y en ese equilibrio tan difícil, tan delicado en el que nos movemos, esa es la tarea en la que estamos. Es una tarea un poco ingrata porque realmente el vecino esto no lo puede apreciar, no puede apreciar estas gestiones, pero sí que quiero trasladar a los vecinos que estas gestiones son muy importantes. Es que si estas gestiones se hubieran hecho antes, hoy no deberíamos 10 millones a proveedores, ni 30 por intereses a expropiados, ni estaríamos pagando los casi 30
por principal. Es decir, si hubiéramos atendido estas cosas en su momento y no hubiéramos metido la sentencia dentro del cajón, hoy no estaríamos como estamos. Y yo he tomado la decisión de no echar la pelota para adelante y no pensar, bueno, pues el que venga en el 2019 que lo resuelva. Creo que me ha tocado a mí y lo estoy haciendo pues con la mejor de las voluntades y con la certeza de que hago lo que debo. Por lo cual hay una tranquilidad que por parte de la asesoría jurídica se le esté contestando ya a los juzgados a todos. Sí, a veces no damos abasto, ¿eh? También es verdad que la asesoría jurídica de Telde tiene un problema serio. Se desborda. Claro, totalmente desbordada. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica de Telde solo tiene ahora mismo 2 letrados. Una de ellas ahora mismo de baja y el otro de vacaciones. Porque ahora mismo no tenemos letrado en la asesoría jurídica. Esa es la situación. Afortunadamente el concejal que está al frente es abogado y confío en que, hoy lo hablaba con él, en que él esté ahí vigilante para que no se nos escape nada. Pero esa es la realidad de Telde. Esta realidad es la que yo cada día le traslado a las otras instituciones. La próxima semana, por ejemplo, esta semana, el jueves, tengo una reunión por videoconferencia con la viceconsejera de Administración Pública para hacerle ver a Función Pública de la Comunidad Autónoma Canaria que necesitamos que nos apoyen más con funcionarios, que Telde necesita a personas preparadas que nos echen una mano en la asesoría jurídica, en el área económica, en el área de recursos humanos, en el área de contratación, porque si no tenemos estructura, lo que se llama músculo administrativo, pues mire, esto, si la gente me está escuchando, es como un barco que tiene capitán pero no tiene marineros, pues, y no tiene escala, pues jefe de mecánico o jefe de la parte de logística alimentaria, pues no sale para adelante el barco. Y esto es igual, muchas veces se hace crítica política de asuntos que no son políticos, que son técnicos. Es decir, si el área de contratación del Ayuntamiento de Telde tiene problemas, no es culpa de ningún político, ni de los de ahora ni de los de antes. Es que le falta personal y que le falta personal preparado para llevar esa área. ¿Por qué no se contrata? Porque la ley no nos permite sacar a concurso plazas nuevas porque estamos sometidos a planes de ajuste. Lo terrible de todo esto es que quienes decidieron estos duros planes de ajuste en el mandato anterior y todos estos créditos nos han metido en un problema muy serio. Aunque yo confío que las gestiones que estamos haciendo con el Ministerio, las gestiones que estamos haciendo con la comunidad autónoma den fruto y empecemos a ver un horizonte en el que todas estas normas se adapten un poco a nuestra realidad, porque si no, es imposible afrontar todas estas dificultades que se nos ponen por delante. ¿Con ese panorama usted cree que se puede adaptar? Yo estoy convencida de que si mi obligación es intentarlo, mi obligación es dar la vara en Madrid, yo voy a ir a Madrid todas las veces que haga falta para convencer a Madrid y que sean conscientes de la realidad de un municipio que está en Canarias, que es el 4º en población de Canarias, que está en Gran Canaria y que se llama Telde. Es mi obligación que sean conscientes de la realidad de esta ciudad y que nos busquen soluciones adaptadas a nuestra realidad. Ese es mi trabajo, igual que digo que lo hago con el Estado, lo hago con la comunidad autónoma, como decía antes, o lo hago con el Cabildo, que también me reúno esta semana con la dirección del Cabildo, para que sean conscientes de esta realidad y nos sigan prestando su apoyo, como ya están haciendo, pero vamos a intentar también que nos presten esa asistencia técnica jurídica que por ley además pueden hacerlo para apoyar a un municipio que está pasando por una mala racha, pero que estoy convencida que si somos capaces de dotar de músculo administrativo y somos capaces de que el área económica funcione con fluidez y por tanto recortar ese periodo medio de pago, porque tenemos capacidad económica para pagar, lo que necesitamos es que la máquina se desatasque y fluya esos circuitos económicos y poder pagar a los proveedores. Si conseguimos desatascar esa área, que estoy convencida que en los próximos meses veremos una mejoría sustancial. Si conseguimos que el área de contratación, con el apoyo del Cabildo, podamos sacar adelante esos casi 30 contratos que quedaron ahí, que cuando llegamos nos encontramos que no había esos contratos. Si somos capaces además de dotar a la asesoría jurídica de un refuerzo que nos permita defender mejor al ayuntamiento en todas estas cosas para no perder sino lo que no se pueda ganar. Esto hay casos que se pierden, por muy bien que los defienda, pero no es lo mismo perder uno o dos que perderlos todos, que era lo que ocurría antes. Pero por lo menos se pierde presentándose, porque antes que se perdía porque no se presentaban. Porque no se presentaban. Lo tenían muy fácil los jueces a la hora de dictar sentencias. Si no se presenta la parte que tiene que defenderse, pues muy fácil le tengo que dar la razón al que denuncia. O perderse cosas, o estar en riesgo de perderse. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento me encontré con una situación que me pareció como el ejemplo de la locura con la que se había gestionado en esta ciudad los temas públicos y los temas jurídicos. Me llevaba el abogado que lleva este asunto, que es un abogado que está en Madrid, que está en el Supremo, un tema que ya está en el Supremo, en el que nos jugábamos 10 millones de euros.
El abogado me llama un poco desesperado, como que ya había tocado a todo lo que había por debajo de la estructura administrativa y nadie le había hecho caso. Y me dice, alcaldesa, es que hay que pagar una pericial de 600 euros porque sin esa pericial podemos perder 10 millones. Es decir, nadie había tramitado pagarle a un perito un informe que costaba 600 euros. Si no le pagábamos al perito, él no nos daba el informe porque, claro, quería cobrar. Y lo absurdo de pensar que estuviera en riesgo un asunto en el que nos jugábamos 10 millones por no pagar una pericial de 600. Llamé a un jefe de servicio, le dije, oye, necesito que te encargues, a un abogado, necesito que te encargues tú personalmente de que esto se pague. Se pagó sobre la marcha y este caso sigue adelante con muchas posibilidades de que no lo perdamos. Pero es que estuvo en riesgo de perderse por 600 euros. Es decir, estas son las cosas en las que se notaba que no había nadie que se tomara este tema como si fuera suyo. Es decir, yo creo que la clave está en que nosotros nos hemos tomado todas estas cosas como si el dinero fuera nuestro también, porque yo lo siento también como mío, como ciudadana de Telde. Es decir, yo, el euro que se pierde por parte del ayuntamiento me duele como si fuera de mi bolsillo. Y créame que soy sincera cuando digo que o más, porque siento la responsabilidad de que como no es mío, me tengo que esmerar aún más en que sea bien gestionado y que no se pierda un solo euro que pueda ser rescatado para poner al servicio de los ciudadanos, en definitiva. Entramos en materia de vivienda, en este caso, ¿cómo está la mesa de prevención de desahucios que se lleva a cabo? Sí, llevamos hace poquito tiempo otra reunión. El tema de la vivienda es un tema que, precisamente porque me parece muy importante, le hemos dedicado mucho tiempo y yo como alcaldesa he querido además que seguirlo llevando yo directamente. Hasta el año 2009 en Canarias en general y en Telde también se construyeron viviendas, pero a partir del 2009 se paró la construcción, de manera que no hay nuevas viviendas públicas para darle a esas, pues en el caso de Telde, más de 3.000 familias que nos demandan una vivienda pública porque lo necesitan de manera sangrante. La mayoría de ellas son mujeres con niños pequeños a su cargo. Hemos creado este órgano que es la Mesa Antidesahucio, donde está sentado el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento, los bancos, las ONG, ahora también la oposición, y entre todos estamos buscando soluciones al problema de la vivienda. Hemos diseñado además un diagnóstico para ver cómo están las casas vacías en Telde, cuántas casas hay vacías, cuántas de esas casas vacías pudieran estar interesados los dueños en ponerlas en alquiler social, para presentarle además una propuesta al Gobierno de Canarias de ese parque de vivienda vacío que hay en la ciudad, ponerlo a disposición de las familias sin vivienda a través de un alquiler económico, de un alquiler social. Además, hemos hecho un trabajo que yo estoy satisfecha por el resultado que está dando, de aquella casa pública que queda vacía, automáticamente decírselo al Gobierno, rescatarla para dárselo a las familias que más lo necesitan. Y en este sentido tengo que decir que en las últimas semanas hemos podido resolver el problema de dos familias, de dos mujeres, una con 4 menores, con un bebé, y la otra señora con 2 menores, uno de ellos con tan solo 2 meses, a las que le hemos podido dar una vivienda con el Gobierno de Canarias que se había quedado vacía y que rescatamos rápidamente. Bueno, pongo estos dos casos como ejemplos últimos donde esta política de vivienda, de coordinación con el Gobierno autónomo y con el Cabildo está dando resultados, y donde además espero y creo que pronto estaré aquí sentada y podré darle además otras iniciativas que prefiero no adelantarme hasta que no estén ya cerradas, para darle oportunidades de vivienda sobre todo a las mujeres que no tienen dónde ir a vivir con niños pequeños. Otra iniciativa, en este caso iniciativa que ha llevado este Gobierno, ha sido con la empresa mixta de Aguas de Telde, la que suministra el agua, es que no se le corte el agua a ningún vecino sin antes pasar por servicios sociales, a ver si esa persona está en esa situación, y si está en esa situación no se va a permitir por parte de la Corporación Municipal, del Gobierno de Telde, que se le corte el agua. Exacto, eso además desde que llegamos, desde el minuto 1 lo garantizamos. Duplicamos el fondo de agua, había 30.000 euros para este asunto, hemos puesto 60.000, de manera que hoy estamos en disposición de decir que todas las familias que tienen problemas para pagar el agua y tienen los informes positivos de servicios sociales, no se les corta el agua. Antes a lo mejor se les pagaba la factura, pero luego también había que pagar el reenganche y entonces perdíamos una cantidad de dinero. Al evitar el corte estamos ahorrando de tener que pagar el reenganche. E igual ocurre con la luz, que ese sí que es un convenio nuevo. Fuimos pioneros en Canarias con el convenio con Endesa para la luz y tenemos 70.000 euros, un fondo que evita también el corte de luz antes de que se la corten al vecino. Tenemos la posibilidad de pagarle varios recibos de la luz. Con eso lo que vamos es paliando y poniendo parches a una
asunto que la solución definitiva sabemos que es otra, que es el empleo. Si estas familias lo que necesitan es un trabajo, al menos que trabajen uno de los miembros de la familia para poder pagar las cosas más básicas como puede ser el agua, la luz, los alimentos. Pero es verdad que en el mientras tanto, es decir, hasta que ese empleo llega, estamos pudiendo ayudarles en los alimentos, a través del vale de alimentos, en el agua, en la luz y en una ayuda que hemos recuperado nueva, que se quitó en el 2011 y que hemos puesto de nuevo, que son las ayudas excepcionales. Estas ayudas son pues para pagar un colchón, unas gafas, un audífono, la dentadura, este tipo de cuestiones que también son fundamentales para la dignidad de la vida de la gente y en el caso del audífono o de la gafa, pues para poder incluso buscar un empleo o para poder desarrollar tu vida leyendo un documento, es decir, cosas muy básicas. Tenemos también otras medidas que queremos impulsar en el nuevo presupuesto, como por ejemplo poder dar alguna ayuda de alquiler, que hasta ahora no lo hemos podido poner en marcha por no tener un nuevo presupuesto y porque hay que aprobar una nueva ordenanza que ya está solo pendiente de fiscalizar por parte de la nueva intervención para poder empezar también a ayudar a pagar un alquiler y facilitar estos alquileres sociales, que yo reconozco que es el asunto que más me preocupa como alcaldesa, el tema de la vivienda, porque al final lo de la comida lo estamos pudiendo resolver. Una ONG, nosotros, el agua también, la luz también, pero cuando una familia te llega, como me han llegado a la alcaldía, esta señora que me llegó el otro día con un bebé de 2 meses en la mano y con la niña de 8 años en el otro lado, y te dice que está en la calle, esto es una realidad dramática, que tengo además que decir, como decía antes, que afortunadamente en estos 2 casos sangrantes tuvimos la suerte de que se liberaron 2 viviendas, las rescatamos rápidamente, se rehabilitaron rápidamente y hoy en el caso de una ya está dentro y en el caso de la otra estará dentro, pasará sus navidades probablemente dentro de esa vivienda. Es algo de lo que yo creo que nos tenemos que sentir todos los ciudadanos también satisfechos, porque a veces hablamos solo de lo que no podemos hacer y de lo negativo y se nos escapan algunas cosas que, bueno, para mí me llenan de satisfacción en el día a día de una alcaldía que dura, porque los problemas tocan todos los días a la puerta. Nos queda muy poquito tiempo, pero no me gustaría despedir esta entrevista sin tocar el tema de cooperación, el plan de cooperación institucional que se está ejecutando en esta ciudad. ¿En qué situación se encuentra y cuáles son los proyectos? El plan de cooperación es una herramienta muy importante para Telde en esta etapa. Hablamos de 6 millones de euros que van a llegar a nuestra ciudad desde este año hasta el año 2019. Es un plan que paga el Cabildo Insular de Gran Canaria y con ello se desarrollan obras de diferente índole. Ahora mismo se está faltando una parte importante de San Juan, todo lo que es la rotonda del Chorrillo, todo lo que es la calle León y Castillo y otras calles aledañas, gracias a estos fondos del plan de cooperación. También gracias al fondo de cooperación vamos a poder acabar el nuevo ayuntamiento que está situado en San Juan, el ayuntamiento del Cubillo, y espero que pronto en el año 2017 podamos trasladar todo el ayuntamiento al Cubillo para tener un solo ayuntamiento y que los vecinos no tengan que estar dando tumbos por la ciudad de Telde. También con el plan de cooperación hemos podido ejecutar algunas obras de mejoras en los colegios o, por ejemplo, nos va a permitir comprar 80 ordenadores para mejorar las dotaciones informáticas del ayuntamiento o de las propias unidades de trabajo social, de las trabajadoras sociales que están en los barrios, que me quejaban desde que llegué de que no tenían aparatos informáticos nuevos o directamente no tenían aparatos informáticos. Estos son algunos de los asuntos. En el futuro, pues será un plan que fundamentalmente lo vamos a utilizar para el asfalto. Es decir, vamos a hacer un nuevo presupuesto donde hemos propuesto, no sé cómo acabará, recortar un poco en todo lo que tiene que ver con mantenimiento de las vías y obras públicas, porque hemos tomado una decisión política, el grupo de gobierno, que dedicar el plan de cooperación, que son 6 millones, prácticamente al asfalto en los próximos años. Esto va a permitir que poco a poco, y yo sí le pido paciencia a los vecinos porque es lo más que me piden, rebachear las calles o asfaltar, pero paciencia porque poco a poco cada año iremos llegando a los diferentes barrios de Telde y esperamos que al acabar el mandato hayamos podido atender las demandas de todos los barrios, si no al 100%, por lo menos en un porcentaje muy elevado, porque es verdad que el deterioro que nos encontramos, las vías públicas en Telde ha sido muy alto y también es cierto que las lluvias torrenciales pasadas deterioraron ya un asfalto que ya estaba de por sí en mal estado. Doña Carmen, ha sido un placer tenerla en esta casa. Gracias por estar con nosotros y acercarnos el trabajo y la labor que se está desarrollando al frente de la institución municipal del Ayuntamiento de Telde. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, alcaldesa. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la máxima información en presencia de nuestro invitado, en este caso invitada. La alcaldesa de Telde, doña Carmen Hernández, ha estado con nosotros compartiendo y acercándole a ustedes la actualidad. Gracias por estar con nosotros.